Vimos la definición y el fundamento de la fe. Ahora, ¿qué es fe? Para entenderlo fácil, ¿qué es la fe? Podríamos decir que la fe es estar completamente seguro de lo que Dios prometió. ¿Qué es la fe? Estar completamente seguro de lo que Dios prometió, aunque todavía no lo puedas ver. Eso es fe. Fe es estar completamente seguro de lo que Dios prometió, aunque todavía no lo puedas ver. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene evidencia, pero no son evidencias físicas, no son palpables, son internas. Habla de certeza, una seguridad firme, una base sólida. También habla de convicción. Vuelvo a repetir, es una evidencia interna, una certeza que uno tiene. Porque la fe se produce por el oír la palabra, según Romanos capítulo 10, versículo 17. O sea, no es imaginar, la fe no es imaginar, es estar convencido por la palabra de Dios, eso es fe. Otra definición de fe, podríamos decir que es confiar en Dios con tal seguridad que vivimos como si ya viéramos lo que Él prometió. Es confiar en Dios con tal seguridad que vivimos confiando en lo que Él prometió. Yo les dije el otro día, en la legalidad de Dios, Dios dice que estamos resucitados con Cristo en lugares celestiales, pero usted me ve a mí, yo estoy acá. Eso es fe, creer en lo que Él ya prometió. Pero no lo vimos todavía, estamos acá. Acuérdense que esta gente estaban siendo presionados, querían volver atrás. Otra cosa que quiero aclarar, la fe bíblica siempre está sustentada en lo que Dios prometió. La fe bíblica siempre está sustentada en lo que Dios prometió. Si no está basada en su palabra, no es fe. ¿Está bien? Si no está sustentada en su palabra, no es fe. Puede ser cualquier otra cosa. No es fe bíblica. Puede ser deseo, puede ser intuición, puede ser optimismo. Hay gente que es optimista. Y no está mal. Pero eso no es fe. La fe tiene que estar sustentada en la palabra. El optimismo, deseo, intuición, lo que yo deseo, eso no es fe. La fe, porque dice, es certeza de lo que se espera. Ahora, ¿qué se espera? Lo que Dios prometió. Es certeza de lo que se espera. A ver, ¿qué estoy esperando? Lo que Dios prometió. Dios prometió salvarme, yo estoy acá todavía. Fe no es creer algo, ¿eh? Porque la gente de afuera también cree. Fe no es creer algo, es confiar a alguien que habló. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, yo sé a quién he creído, dice. Fe es confiar en alguien que habló. La fe siempre responde a una palabra previa de Dios. Porque fíjese usted, dice que Dios llamó a Abraham y Abraham obedeció, pero primero lo llamó para que obedezca. Si no, no es fe. ¿Fe en qué? Entonces la fe de muchos está sustentada en un deseo, en optimismo, en buena onda, en yo creo que. Claro, entonces después la fe fracasa, porque no es fe. Entonces muchos se vuelven atrás. La fe tiene que estar sustentada, ¿dónde? En la palabra. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo esa palabra, eso es fe. San Juan 14, versículo 1. Jesús dijo, tranquilo, no se desesperen, yo voy a preparar lugar para vosotros. Eso es una promesa. Eso es fe, porque Él lo dijo. Porque Dios lo dijo. Eso es fe. Si no, no es fe. Y como eso podríamos usar un montón de ejemplos. Vimos la definición de la fe, ¿se acuerdan? Que dije ahora algo. También vimos del versículo 4 al versículo 7, vimos ejemplos primitivos de fe antes del diluvio.
Y vimos personajes. Vimos a Abel, ¿se acuerdan? Vimos a Enoc, vimos a Noé. Y encontramos una repetición que siempre encabeza el versículo. Dice, por la fe, por la fe, por la fe. O sea que la fe es el medio por el cual actúan. Fíjese, por ejemplo, la fe se expresa en adoración. Abel adoró por fe. La fe se expresa en comunión. Enoc caminó con Dios por fe. La fe se expresa en obediencia. Noé condenó el mundo por obedecerle a Dios. Dios le dijo, mira que va a llover. Nunca había llovido. Fíjese, el mundo no vio lluvia y siguió como quiso. Noé tampoco vio lluvia, pero obedeció a Dios. Y por esa fe condenó al mundo. Pero hubo una palabra. O sea que la fe no está basada en mi imaginación, en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Yo pienso que... No. Eso no es fe, es otra cosa. Hoy vamos a ver seguramente 3 o 4 versículos, no más que eso, pero del versículo 8 al versículo 22 vemos la fe en los patriarcas. Ahí está Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. El tema central ahí es la fe vive mirando promesas futuras, no realidades presentes, porque tu presente puede ser que no sea muy bueno. Y eso no significa que tu fe no sea genuina. El presente de muchos de ellos no era bueno. Perseguidos, maltratados, aserrados, pero eran los héroes de la fe. Así que vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tienen en su Biblia? Vamos a sacar un principio de ahí para nosotros. El principio es este. La fe verdadera obedece inmediatamente al llamado de Dios, aun cuando no tenga claridad total del camino. Vuelvo a repetir, la fe verdadera, la que viene de Dios, la que viene de oír su palabra, obedece inmediatamente al llamado de Dios, aun cuando no tenga claridad total del camino. Vamos a ver el ejemplo, Abraham. Versículo 8. ¿Lo tiene en su Biblia? Dice, por la fe, Abraham. ¿Por qué dice por la fe? Porque es el medio por el cual actúa. No dice Abraham tuvo fe, sino la fe fue el instrumento que gobernó su acción, podemos decir. Por eso dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó? O sea, mientras estaba siendo llamado, obedeció. Fíjese que la acción es concreta, decisiva. Hay un orden importante aquí. El llamado de Dios precede a la obediencia. O sea que el llamado está antes que la obediencia. Por eso le vuelvo a decir que fe no es tu imaginación o la mía. Es una palabra que Dios da. Dios le llama y después él obedece. Fíjense que hubo un caso de uno que quiso ser desobediente. Un tal Jonás, ¿se acuerdan? Dios lo llamó, le dijo, mira, vení, tengo un problemita en Nínive, tenés que ir. Dijo, ¿ah, no? Bueno, ahora vemos qué pasa. ¿Se acuerdan la historia, no? O sea, la fe verdadera obedece inmediatamente al llamado de Dios, aun cuando no tenga claridad total del camino. Por eso dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, el llamado de Dios precede a la obediencia, pero ojo, la obediencia no se retrasa. Por eso la Escritura dice, si oyeres hoy su voz. La obediencia no se retrasa. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Fíjese que la obediencia verdadera implica movimiento real, no solo intención. No dijo, bueno, voy a ver si lo hago, a ver qué onda. No, dice para salir. O sea, la obediencia, la fe verdadera, tiene una obediencia real, no solo intención. No tuvo buenas intenciones. Salió, porque tenía fe en lo que Dios le dijo.
¿Para salir a dónde? Al lugar, un lugar específico. Fíjese que Dios no le dio detalles completos, pero sí dirección. No le dio detalles, lo dijo, bueno, vas a ir así, acá, así, va a pasar. No le dio detalles completos, pero sí le dio una dirección. Para salir al lugar que había de recibir. Había una promesa futura, acuérdense. No había posesión presente. Todavía no poseía nada. Iba a salir hacia el lugar. Fíjese que Abraham camina hacia algo que aún no tiene. Eso es fe. Dice que había de recibir como herencia. Una herencia asignada por derecho. No es salario, es un don, eso es la herencia. Dice, y salió. Fíjese que no solo decidió, ejecutó la obediencia. ¿Salió a dónde? Sin saber a dónde iba. Ignorancia real. Significa no conociendo. ¿Dónde iba? O sea, no tenía dirección específica. O sea que tenía una obediencia sin información completa. Pero se movió, ¿por qué? Por la fe. Fíjese que hay un contraste implícito, aquí hay un contraste. Abraham fue llamado y obedeció. No entendía, pero igual avanzó. El apóstata, aquel que se va a perder, aquel que se va a quedar, él es llamado, pero se detiene. Por eso dice, muchos son los llamados. Ojo, Abraham es llamado. Él fue llamado y obedeció. Él no entendía, igual avanzó. El apóstata es llamado y se detiene. No entiende y retrocede y dice, no entiendo esto. Entonces, ¿qué hace? Retrocede. Porque no tiene la fe genuina, la fe que viene de oír la palabra de Dios. O por ahí tiene optimismo, como le dije. No es fe. Entonces, por lo tanto, se va a volver. Cuando vea que le dicen cosas que no se cumplen, obvio, la persona se vuelve atrás, porque su fe no está fundamentada en la palabra, por lo tanto no se va a cumplir. Yo le podría decir a usted un montón de cosas hermosas, que usted va a ser rico, por ejemplo, pero si Dios no lo dijo, suena muy lindo, es bonito, ¿o no? ¿A quién le gusta ser rico? A todos. Pero si Dios no lo prometió, lo lamento. Una aplicación para nosotros, ¿no? Cuando Dios habla en su palabra, no obedecer hasta entender todo, ojo, es peligroso espiritualmente. Fíjese que Abraham no tenía una dirección definida, no entendió todo, pero él salió igual. No dijo, no, primero tengo que entender el plan, después salgo. Por eso vuelvo a repetir, dice, si oyeres, oí su voz. Versículo 9. Aquí hay otro principio para nosotros. Y es este. Que la fe verdadera vive en lo temporal sin arraigarse. No se amura aquí a esta tierra, no se clava aquí, no se aferra aquí. La fe verdadera vive en lo temporal sin arraigarse, sin agarrarse de este mundo. No se agarra. Porque está enfocada en una realidad eterna, construida por Dios. Que es lo que dice el versículo 9. La fe verdadera vive en lo temporal, sin arraigarse, no se agarra, no se aferra, no se enamora de este mundo. Porque está enfocada en una realidad eterna, construida por Dios. Por eso dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero. Significa vivir sin arraigo definitivo. Porque un extranjero, no sé, viene un alemán aquí, está un par de años, un día dice, quiero volver a mi tierra, porque soy de Alemania. Fíjense que él habitó como extranjero. Vivir sin arraigo definitivo. ¿Dónde habitó? En la tierra prometida, la promesa divina. Es una paradoja esto. Porque fíjese, está en la promesa, pero no la posee plenamente.
Él está en la promesa, en lo que Dios le prometió, pero no la posee. Habita en ese lugar como extranjero. Les dije el otro día, Abraham, si quisiera, tenía para hacer un palacio ahí. O sea, económicamente hablando, no era rico, era riquísimo. Tranquilamente podría haber hecho en el desierto un palacio y quedarse ahí. Pero no. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, o sea, no propia. Fíjese que hay algo profundo aquí también. Vive en lo que Dios prometió, como si no fuera suyo todavía. Vive en lo que Dios prometió, como si no fuera suyo todavía. Y dice de qué manera vivía. ¿Morando en qué cosa? En tiendas temporales. Fíjese que aquí hay otro contraste. Hay otro contraste. Tiendas temporales que vemos en el versículo 8 y versus la ciudad que vemos en el versículo, estamos en el 9, ¿no? Las tiendas temporales que vemos en el versículo 9 y la ciudad permanente que vemos en el versículo 10. Fíjese que hay un contraste. Dice, él está morando en tienda. O sea, su estilo de vida refleja su fe. En el versículo 9, él está viviendo en tienda, en cosas que le sacas los 4 palitos y te las llevas. Porque está esperando lo del versículo 10. La ciudad permanente. Por eso dije que la fe verdadera no se arraiga en lo temporal, sino que tiene su vista en lo futuro, en lo porvenir. Nosotros también estamos pasando por este mundo como extranjeros y peregrinos. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos, no somos más que eso. Esta misma noche podríamos partir, siendo un poco negativo, ¿no? ¿Sí? Y no se trata de tener edad, no, yo soy joven, a mí no me va a pasar nada. Se necesita una sola cosa, estar vivo. ¿Con quién moraba? Dice ahí, con Isaac y Jacob. Fíjese, una fe generacional. No era una experiencia aislada, podemos decir. Era una cadena de fe. Que dice que eran coherederos. Juntos significa. La promesa no era solo individual, sino colectiva. Lo mismo dice para nosotros, si leemos Romanos 8:17, dice que somos coherederos con Cristo. Dice coherederos de la misma promesa. O sea, Dios no cambia su palabra, la fe descansa en esa continuidad. Lo que le dijo en Génesis 15, por allá Génesis 18, que Dios le hace la promesa. Ahora yo le hago pregunta al texto. A mí me interesa porque acuérdense que estamos enfocados en lo que querían apostatar. Entonces le hago una pregunta al texto. Yo digo, ¿qué le está diciendo el autor a ellos? ¿Qué le está diciendo a ellos? Le está diciendo que, primero, miren, que aunque estén en la promesa, no significa que ya estén en el cumplimiento final. Ellos pensaban, acuérdense, si seguimos a Cristo, deberíamos estar mejor. Eso es lo que muchos le dicen a la gente. Venía Cristo que se solucionan todos tus problemas. Y muchas veces no. Se te pone peor la cosa. Ellos pensaban, si estamos en Cristo, si es verdad que estamos en Cristo, deberíamos estar mucho mejor. Antes, en el judaísmo, teníamos estructura, teníamos seguridad, nadie nos perseguía. Pero el autor les dice, Abraham estuvo en la promesa y aún así vivió como extranjero. No se aferren aquí, le está diciendo. Le dice a ellos en aquel tiempo y nos dice a nosotros hoy. Estuvo en la promesa y aún así vivió como extranjero. Acuérdense que fue escrito para ellos, pero obvio, tenemos que sacar algo para nosotros. Otra cosa que le estaba diciendo, no vuelvan atrás buscando estabilidad visible.
Ellos querían volver al templo, acuérdense, querían volver al sacrificio, querían volver al sistema conocido, porque eso lograría que no los persigan, que no los maten, que la familia los vuelva a aceptar. Pero Hebreo enseña que eso es como volver a una tierra visible, en lugar de esperar la ciudad eterna, de la cual va a hablar en el versículo 10. Otra cosa que les quería decir, algunas cositas que yo saqué de ahí, que la incomodidad no es señal de error, sino de fe. La incomodidad no es señal de error, sino de fe. Fíjese, se lo voy a explicar por qué. Abraham no tenía ciudad. Abraham no tenía posesión. Abraham no tenía seguridad visible. Y eso no era fracaso, era fidelidad. Conexión con la apostasía. El peligro era este: interpretar la dificultad como señal de que Cristo no vale la pena. Acuérdense que estaban siendo perseguidos, siendo maltratados, siendo avergonzados, humillados. El peligro para los apóstatas era este: interpretar la dificultad como señal de que Cristo no vale la pena. Y entonces volver a lo antiguo, para sentirse seguros. Pero Hebreo 11:9 les dice: si abandonan a Cristo para volver a algo más cómodo y visible, están haciendo exactamente lo opuesto a lo que hizo Abraham. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros hoy? Cuando la vida cristiana no es cómoda, no es clara, no es estable, eso no es señal de error, Es el terreno normal de la fe muchas veces. No es señal de error. No es que estamos mal, que estamos equivocados. Es el terreno normal de la fe muchas veces. Porque a estos hombres, a ninguno podemos decir que les fue bien. Fueron perseguidos, maltratados. En nuestra vida cristiana puede pasar, puede ser que no estemos cómodos. Puede ser que no es clara, puede ser que no es estable, pero no es señal de error. Es el terreno normal de la fe. Porque acuérdense lo que dice 1 de Pedro 1:7. Que el oro es probado con fuego. Y la fe, que es más preciosa que el oro, también Dios la prueba con fuego. Aquí hay una advertencia también, y es esta: el que no tolera vivir como extranjero, el que no tolera vivir como extranjero, tarde o temprano regresa a lo que puede ver. Y ahí comienza la apostasía. Fíjese que él está hablando de Abraham, de persona que recibió una promesa que ni siquiera la vio, no le dio dirección, le dijo salí. Hay una advertencia para nosotros. La vuelvo a repetir, ¿cuál es? El que no tolera vivir como extranjero, que lo contrario sería arraigarse en este mundo, clavarse en el piso, amar más el mundo que a Dios, podríamos decir. Un montón de cosas. El que no tolera vivir así, como vivió Abraham, teniendo dinero, tarde o temprano regresa a lo que puede ver. Y ahí empieza la apostasía, porque acuérdense que esa gente se quería volver atrás. Versículo 10, fíjese que ahora nos muestra el fundamento. En el versículo 9 moraban ¿qué cosa? En tiendas. Ahora, ¿por qué Abraham moraba en tienda? Lo dice el versículo 10. Ahora da el fundamento firme.
Dice, porque esperaba. ¿Qué hacía? Porque esperaba. Significa esperar con paciencia, con una paciencia activa. No es pasividad, es expectante y firme. ¿Qué esperaba? La ciudad. Fíjese que en el versículo 9 habla de que vivía en tiendas, porque estaba esperando la ciudad. Una imagen de estabilidad, ¿no? Que tiene fundamentos, o sea, una base sólida. Fíjese el contraste aquí también. En el versículo 9 vemos las tiendas que no tienen fundamento. En el versículo 10 vemos la ciudad con fundamento eterno. Por eso dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, o sea, el diseñador y constructor, el hacedor. Arquitecto, el que diseña. Constructor, el que hace. ¿Quién es? Vivía en tiendas porque esperaba algo firme. Dice, cuyo arquitecto, diseñador y constructor, o sea, el que hace, es Dios. O sea que Dios no solo promete, Él mismo construye el destino final. Por eso, hablando de Cristo, dice que Él es el autor y consumador de la fe. Dios no solo promete, sino que Él mismo construye el destino final. Fíjese que también aquí hay un contraste claro. Abraham vive en lo temporal, sin apego, espera lo eterno con firmeza. El que apostata, el apóstata, el que algún día se va a correr de la fe, ese vive en lo temporal, se apega a este mundo, pierde lo eterno, lo descuida. Fíjese que hay un contraste. O sea que la apostasía no comienza con negar a Dios. La apostasía no comienza con negar a Dios. Comienza cuando lo temporal se vuelve suficiente y lo eterno deja de ser prioridad. O sea, cuando lo eterno deja de ser importante para usted y para mí, ahí empieza la apostasía. Cuando lo temporal se vuelve suficiente y lo eterno deja de ser importante. Ahí empieza la apostasía. Fíjese que para él lo temporal no fue suficiente. Fue prioridad lo eterno porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice la Biblia. O sea que podemos estar en la promesa, como Abraham, y aún así perdernos si nos arraigamos aquí. Fíjese que la evidencia de la fe no es solo empezar, porque mucho empieza bien, pero terminan mal. Porque dice el versículo 8, cuando Dios lo llamó, ¿qué hizo él? Obedeció. O sea, la evidencia de la fe no es solo empezar, sino cómo vivimos mientras esperamos. Porque tenemos una promesa de salvación, pero todavía estamos acá. Abraham no solo salió, según el versículo 8, supo permanecer sin instalarse, no se instaló. Porque entendía que esto que usted toca, esto que usted ve, no es el destino final. Versículo 11. Hay otro principio aquí para nosotros. Y es este. Que la fe persevera cuando decide confiar en la fidelidad de Dios por encima de toda evidencia contraria. Vuelvo a repetir. La fe persevera cuando decide confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Dios es fiel, por encima de toda evidencia contraria. Está diciendo, me va todo mal,
Me va todo mal, veo todo oscuro, pero sé que Dios es fiel. Fíjense el caso de esta mujer. Todos conocemos la historia, creo. Por la fe empieza de vuelta. Es el medio instrumental, es el instrumento. O sea, que la fe es lo que hace posible todo lo que sigue en el versículo. Fíjese que no es emoción, ni optimismo, es confianza activa en Dios. Esta fue la mujer que se rió cuando los ángeles en Génesis 18 vinieron a la casa de Abraham. Ella veía su imposibilidad, no veía el poder de Dios. Ella dice, siendo yo vieja, que ya se me fueron las ganas de las mujeres, y mi esposo viejo, es imposible que yo tenga hijo. Ella veía su imposibilidad, no veía el poder de Dios. Génesis 18, versículo 10 al 14, está esta historia. ¿Se acuerdan que ella se rió cuando el ángel le dijo, no, aquí este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo? Pero hubo una promesa, hubo una palabra, ojo, eso es fe. Hubo una palabra de parte de Dios. Por eso dice, por la fe, también la misma Sara, ella misma, no era la más fuerte, acuérdense, no era el modelo perfecto, y aún así entra en la fe. Siendo estéril, o sea, una condición permanente, una incapacidad real. No era dificultad, era una imposibilidad total. ¿Qué le pasó? Recibió fuerza, o sea, un poder divino. Recibió, no lo generó, ojo, recibió fuerza. La fe no produce poder, lo recibe de Dios. ¿Para qué cosa? Para concebir. Fíjese que la fe bíblica no se queda en ideas, produce realidad siempre y cuando esté puesto aquí. La fe bíblica no se queda en ideas, produce realidad. Recibió fuerza de parte de Dios para concebir, siendo como estéril. Y dio a luz, o sea, una confirmación visible, digamos. Lo que Dios promete lo lleva hasta el final. Dice, aún fuera del tiempo de la edad. O sea que Dios actúa cuando ya no hay esperanza humana. Porque dice que ellos dos estaban viejitos. Eso dice la historia bíblica. No sé qué hizo el Señor, creo que le dio una pichicata a Abraham, algo de eso hizo. Una pichicata de fe. Aún fuera del tiempo porque creyó. O sea, porque consideró, porque evaluó. Fíjese que la fe implica una decisión interna. Dice, porque creyó que era fiel, o sea, digno de confianza. Fíjese que no miró su cuerpo en este caso. No miró su cuerpo. Miró el carácter de Dios. No dijo, bueno, estoy viejita. Me parece que no va a pasar nada. Fíjese que en este caso, ella no mira su cuerpo. Ella mira el carácter de Dios. Dice, porque creyó que era fiel. Fiel es alguien digno de confianza. Dios no sé cuántos años antes le dijo, mirá que voy a venir para tal tiempo y va a tener un hijo. Llegó el momento. Porque era fiel quien lo había prometido. Fíjese que la fe se apoya en la palabra ¿de quién? De Dios. Fe no es optimismo. Fe no es buena onda. Fe no es, yo pienso que, no. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe se apoya en la palabra de Dios. Si no, no es fe.
Por eso, como no se les enseña bien la palabra, se les dice cualquier cosa que si creen en Cristo le va a ir mejor. Cuando le va mal, dice, Dios no cumplió. No, no es que Dios no cumplió. Te la contaron mal, que es diferente. Si lo queremos enfocar esto en la apostasía, fíjese que los hebreos veían dificultad, veían retraso. Por eso el escritor le dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no se apuren. Ellos veían dificultad, veían retraso. Dice segunda de Pedro capítulo 3, que para nosotros, para estos tiempos, también vendrán burladores, que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso que Cristo viene? Pasó 2000 años y no vino, ¿eh? ¿Están esperando todavía? La palabra, fe, permita que entre. Ellos veían dificultad, veían retraso, veían presión y concluían, Dios no está cumpliendo, mejor nos volvemos atrás. Lo que enseña Sara, ¿qué enseña Sara? O la historia de Sara, que la diferencia no está en la situación. Fíjese que la situación de ella no era favorable. Está en la evaluación que hacemos de Dios. La diferencia no está en la situación. Su situación no era favorable. Pero ella creyó porque era fiel el que había prometido. Están en la evaluación que hacemos de Dios. Sabemos que Dios es fiel. O sea que Sara ve imposibilidad, pero ella decide. Y dice, Dios es fiel. Y avanza. Y nace el niño. Mire qué importante. De Isaac viene Cristo. O sea, toda esa línea genealógica. De ahí viene Cristo. O sea que podemos decir que si no nacía Isaac, Cristo no venía. No estamos jugando la cabeza, ¿no? Pero iba a venir igual. Pero bueno, de esa línea genealógica viene Cristo. El que apostata, el apóstata, él ve imposibilidad y decide, dice, esto no funciona. ¿Y qué hace? Retrocede. Sara ve también su imposibilidad, pero evalúa y dice, no, para. Dios es fiel. Si dijo que lo va a hacer, contra todo pronóstico. Eso es fe. Lo demás es cuento chino. O sea que hay una verdad aquí. ¿Y cuál es? Que la apostasía comienza en la mente. ¿Dónde comienza? En la mente. Cuando cambiamos nuestra conclusión sobre Dios. Empieza aquí. Cuando cambiamos nuestra conclusión sobre Dios. Decimos, no, si no lo va a cumplir ya. Listo. ¿Y qué hacemos? Nos volvemos atrás. O sea que no es la dificultad, podemos decir, lo que nos hace caer. Es dejar de creer que Dios cumple lo que promete. No es la dificultad los que nos hace caer. Es dejar de creer que Dios cumple lo que promete. Fíjese la vida de Sara. No sé cuánto año habrá pasado desde que el ángel llegó allá en Génesis 18 hasta que se cumplió la promesa. Ella creyó, evaluó y dijo, no, Dios es fiel. También para nosotros sirve esto, ¿no? Versículo 12. Dice, por lo cual también
Fíjese que lo conecta con el versículo 11. El resultado de la fe está hablando, ¿no? Por lo cual también de una sola persona. ¿Quién es esa persona? Abraham. Por lo cual también de una sola persona, de Abraham. Y ese ya casi, ¿cómo estaba? O sea que hubo un milagro creativo. Hubo una resurrección. Ya amortecido significa, humanamente sin capacidad de producir vida. Ya casi muerto. Salieron. Fíjese que Dios produce lo que el hombre no puede. Este ya estaba casi muerto, dice, pero de él salieron. Dios produce lo que el hombre no puede. Ahora se entiende que si dijo Sara va a tener un hijo, la promesa también era para Abraham. Porque ¿de quién iba a venir? Del aire, no. Salieron como las estrellas, como la arena. Eso lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 5. Le dijo, salí afuera. ¿Podés contar las estrellas? Bueno, lógico que no, ¿no? Bueno, así será tu descendencia. Él no lo vio. De esa línea somos nosotros. Usted. De ahí venimos nosotros. Somos hijos de Abraham por la fe. ¿Abraham lo vio a usted? Nosotros que decimos, si no veo, no creo. ¿Qué fe? Nah, eso es buena onda, optimismo. Eso no es fe. Una abundancia sobrenatural está hablando, ¿no? Fíjese que de la nada, Por eso dice, como las estrellas, como la arena. Está hablando de una abundancia sobrenatural. De la nada, un hombre ya casi muerto. Por la fe. Porque Dios le había hablado. Por eso vuelvo a repetirlo, voy a repetir hasta el cansancio. La fe verdadera se apoya en lo que Dios dice. Porque Dios no está obligado a cumplir nada de lo que Él no dijo. Es más, no lo va a hacer. No. O sea que, ¿cuál es la idea del versículo 12? Que Dios cumple aunque todo parezca muerto. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron. No. Murieron en fe, no en incredulidad. Conforme a la fe murieron. Murieron en fe, no en incredulidad. O sea, ¿cuál es la clave aquí? Que no abandonaron la fe hasta el final. Los que se volvieron, que no sé quiénes son, hace 2000 años atrás, no murieron en la fe, conforme a la fe. Si murieron, murieron como apóstata porque se volvieron atrás. Conforme a la fe murieron. No abandonaron la fe hasta el final. Sin haber recibido, qué tremendo esto, ¿no? Qué fuerte. Sin haber recibido lo prometido. O sea, no vieron el cumplimiento completo de las cosas. Esto es fuerte. Esto es fe sin resultado visible. Eso es fe. Fe sin resultado visible. Por la fe murieron, sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos. O sea, lo vieron a distancia, ¿no? Una visión espiritual, no física. Por eso dice Corintio que no andamos por vista, sino por... ¿Quién llegó al cielo ya acá, ¿Alguien fue al cielo acá?
yo creo que voy a llegar. Porque Dios me prometió. No por eso nada más, ¿eh? No porque sea bueno. Eso es fe. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo. O sea que una convicción interna firme. Y saludándolo. Abrazándolo significa. Fíjese que no lo tenían, pero lo recibían como real. Estaban locos. Saludar a algo que no ve, ¿no? ¿Sí? No hay nadie. Eso es fe. Lo demás, ¿sabe qué es? Cuento chino. Es como saludar lo invisible. Cielo, allá voy. Eso es fe. Y saludándolo y confesando. Eso es una declaración pública. No ocultaron su fe. Confesándolo, declaración pública. No ocultaron su fe. Cualquiera de nosotros hoy nos dice, anda, evangélico. Ya cerramos la Biblia, la metemos en una bolsita y decimos, no sé si voy a seguir. Perdónenme, pero me da risa. Me río por no llorar. Confesándolo, no ocultaron su fe. Es una declaración pública. Seguramente le llevaban para apostatar, como se ve en las películas. Le decían, mirá, si no negas a Cristo, muere tu hijo. No lo pienso negar. Haz lo que quieras, haz lo que tenga que hacer. Hacer tu trabajo. ¿A qué te mandaron? ¿A matarlo? Esta gente era así, ¿eh? Ojo, le comían los leones a los niños. Nosotros ya te digo, ¿no? No gritan nada evangélico. Ya. Pues eso no es fe, es optimismo. Somos optimistas nomás. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos, sin su identidad, digamos. No estaba, ¿dónde? Aquí. El libro de Pedro también dice que usted y yo somos extranjeros y peregrinos. Su identidad, está diciendo, no estaba aquí. Le está diciendo a los que se querían volver atrás, su identidad está acá, ¿se quieren volver atrás? Vuélvanse. Pero fíjense que todos los hombres de fe, ninguno estaba arraigado acá. Si lo enfocamos esto en la apostasía, fíjense que los destinatarios a los que se le escribió, ellos pensaban, si no vemos resultado, mejor volvámonos atrás. Pero el texto dice que ellos no recibieron todo y aún así no retrocedieron. Hay un contraste brutal, obvio. Los hombres de fe no vieron el cumplimiento completo de las promesas, pero murieron creyendo. Eso es fe. El que apostata no ve resultados. ¿Y qué hace? Decide abandonar. O sea que podemos decir que la falta, para aplicarlo para nosotros, la falta de cumplimiento visible de las cosas no es excusa para volverse atrás. Y si alguien se vuelve atrás es porque nunca tuvo la fe genuina. La falta, vuelvo a repetir, de cumplimiento de las cosas. A ver, si está en la palabra, se va a cumplir hasta donde lleguemos, hasta donde Dios diga. Hay cosas que no las vamos a ver, hay cosas que sí, pero la falta de cumplimiento de las cosas no es excusa para volverse atrás.
Amén. O sea que la apostasía ocurre cuando exigimos ver para seguir creyendo. Esto era lo que hacían los religiosos con Cristo. Le decían, a ver qué señales es que queremos ver. Cristo le dice, no, nada. No estoy para hacer espectáculo acá. La apostasía comienza cuando exigimos ver algo para poder creer. Pero la fe bíblica, fíjese, cree incluso cuando no ve. Estos hombres, fíjese que no solo vivieron por fe, ellos murieron por fe. No solo vivieron por fe, murieron por fe. Creyéndolo, saludándolo, ¿qué cosa? Lo invisible, lo que no se ve. Y estaban bien chapitas, ¿no? Y confesándolo. Lo confesaban públicamente, no negaban su fe. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y negar a Dios no se niega solamente con decir yo no creo en Cristo, ¿no? Lo podemos negar con nuestra conducta, de muchas maneras. O sea que si su fe y la mía, vamos a decir así, depende de ver resultados, entonces no es la fe de Hebreo 11. Si su fe y la mía depende de ver resultados, entonces no es la fe de Hebreo 11. Fíjese que ellos fueron perseguidos, aserrados, muertos a filo de espada. Algunos son triunfalistas, dicen, yo soy un hombre de Dios, a mí no me va a pasar nada. Fíjese, por fe fracaso, por fe victoria. Dice que por fe algunos evitaron filo de espada y por fe otros fueron muertos con espada. Por fe fracaso, por fe victoria, pero nunca se volvieron atrás. Esa es la fe verdadera. Amén. Porque a Dios, voy a decir una palabra muy dura, ¿no? Lo dice Apocalipsis, ¿no? Que los idólatras, los hechiceros, los cobardes, no estarán en el cielo. A Dios no le gusta la gente que retrocede. Por eso leímos otro día, Hebreos 10:38. Si retrocediere, no agradará a mi alma. A Dios no le gusta la gente que retrocede. Como dicen los puertorriqueños, para atrás, ni para tomar impulso. Voy un poquito para atrás, pastor, para tomar impulso. No. Seguir para adelante como el elefante. Pero acuérdese, acá, no en lo que dice el pastor, no en lo que dice fulano, no en lo que dice mengano, en lo que Dios dice. Esto sí, lo que Él prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Él no lo prometió, olvídese, no pierda tiempo. Toda esa historia, reclamarle a Dios, arrebatar la bendición, todas esas historias raras. Estamos bien con la hora, fíjese. Fíjese, por ejemplo, las cosas que Dios nos prometió a nosotros. En lo que sí podemos estar creyendo y podemos estar confiados. Algunas de ellas. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículo 24, el que cree en mí no vendrá a condenación. O sea, esa es una palabra, una promesa para nosotros. Si usted está en Cristo, no va a ser condenado. Eso es fe. Romanos capítulo 8, versículo 1, les dije hoy. Él dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es promesa. Y eso es fe, creerle a esa promesa. Porque viene de parte de Dios y Dios lo va a cumplir.
Habló de perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9 dijo que Él es fiel y justo para perdonar. Eso es fe, porque Él lo dijo, hay una palabra, hay una promesa. Habló de rescate por su sangre, Efesios 1:7. Dice que por su sangre tenemos perdón de los pecados. Eso Dios lo dijo, lo prometió. También nos prometió presencia constante de Dios. Él dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es fe. Yo me paro aquí y digo, el Señor está aquí. Yo no creo su presencia, no es que la creo yo. Ahora cuando venga el apóstol va a venir la presencia de Dios. No, eso es fe. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa de Dios, ¿eh? Aunque veamos todo oscuro. Dice, yo estoy. Eso es fe. Porque Dios lo prometió. Está aquí en su palabra. Hebreo capítulo 13, versículo 5. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No lo voy a hacer. Esa es una promesa absoluta. Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y pero veo todo oscuro, pastor, no veo la luz. Tranquilo. Vamos a salir. Dios sabrá cómo. O sea que nunca estás solo, aunque no lo sientas. No se trata de sentir, se trata de creer. Está diciendo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Eso es fe. Aunque no lo sienta. Estoy internado, pastor, lleno de cables. El Señor está ahí. No, tranquilo, no. Me abandonó, parece. Yo cuando tenía el COVID, me toca irme, me voy, listo. Estás ahí lleno de cable, con tubo, ¿qué vas a hacer? Tranquilo, hermano. Él nos prometió transformación y santificación. Dijo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una promesa. Y si Dios lo prometió, lo va a cumplir, como Abraham. Él nos prometió en Romanos 8:29 ser conformado a Cristo. Dice que los que llamó, los separó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Él lo prometió, lo va a hacer. Y va a hacer con usted y conmigo lo que tenga que hacer. Por eso dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Para cumplir su propósito. El dolor, el llanto, lo que sea, lo que Dios tenga que hacer, lo va a hacer. O sea que Dios no solo salva, también transforma. Provisión y cuidado también lo prometió. Claro, lo que pasa es que tenemos los cables invertidos. Los griegos tenían una cosa que se llamaba la búsqueda suprema del hombre. Por eso Jesús dice, fíjense, la gente ahí busca comida, busca vestido y busca bebida. Ustedes no hagan eso. Busquen el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Te lo prometió, lo va a cumplir, no sé cómo lo va a hacer. Yo estuve sin trabajo 6 meses, no me faltó para comer. A ver, no comía caviar quizás. No me prometió lujo, ¿eh? Me prometió sustento. Eso es fe. Con esto no digo que no, hay que trabajar, ¿eh? Pues después están los vivos, los vaguitos. No, yo vivo por fe. No, anda a laburar. Te hagas el pichín. Claro, no, porque están esos que usan mal la Biblia. Yo vivo por fe. No, que por fe. Ahora, a ver, nos ocurre un caso así, como digo, jodido, te quedaste sin laburo. ¿Qué pasa que Dios no sabe? Eso es fe, ¿eh? A los apóstoles Jesús les dijo, cuando yo les envié, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, no, nada. No promete lujo, promete sustento fiel. Promete ayuda en la debilidad, eso es fe. Primera de Corintios 12:9. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios te promete ayuda en la debilidad. Eso es fe, confía en eso. En eso confía. Que aunque estés débil, pasando momentos difíciles, Dios te promete su ayuda. Eso es una promesa, ¿ves? Y promete oportuno socorro. Dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro.
Momento difícil, ¿a quién recurrimos? A Dios. O sea que la debilidad no es obstáculo, es escenario de la gracia. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. También nos prometió victoria sobre el pecado. En Romanos 6:14 él dijo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Eso es fe, porque él lo prometió. Primera de Corintios 10:13 dijo que juntamente con la tentación iba a venir la salida. O sea que no estamos esclavizados. Hay poder real para vencer. Cuando tenemos la fe genuina, la fe que está en la Escritura. También nos prometió resurrección y gloria futura. ¿Alguno de acá ya está resucitado? No, pero lo creemos. Pero no es algo, no es optimismo, no es que digo, soy optimista, me parece que voy a llegar. Estoy yendo más o menos, estoy encarando para el norte, porque dicen que el cielo está para el norte, ¿no? Estoy encarando para allá. No, es porque Dios lo prometió. No es porque yo sea optimista. La fe no es algo externo, es algo que está en el cuajo. Te lo digo así, vulgar para que me entiendas. Es algo que está adentro, algo que Dios depositó en vos y en mí. Está acá adentro. No depende de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que se come, de lo que se vive. No depende de nada. Está acá. Pero no veo nada, pastor. Encima, fíjate que la gente no viene, casi se está yendo. Tranquilo. No es tu problema. Tratemos bien a la gente, obvio, ¿no? No nos la mandemos nosotros. Pero no es tu problema. No, tranquilo. Herencia eterna nos prometió. ¿Qué sé yo? El regreso de Cristo. San Juan 14. Él le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí y creed también en Dios. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Alguien ya vio el regreso? Yo por lo menos no. Pero creo que va a venir. Y si no viene, voy a ir yo. O uno o de dos. Lo creo profundamente. Aunque se ve que el mundo está oscuro, no importa, está yendo donde tiene que ir. No te preocupes. No esperes que mejore tampoco. No lo esperes. Muy importante para evitar la apostasía. ¿En qué hora estamos? No, estamos bien. 2 minutitos más nada más. Dios no prometió nunca esto que le voy a decir. O sea que esas predicaciones de decir venía Cristo que todo va a mejorar. Fíjese que a ellos mismos, a los hebreos, no le promete solución del problema. Le dice tranquilo, aún un poquito de tiempo, ustedes la están pasando mal. El que ha de venir, vendrá y no tardará. No le promete solución del problema. Dios lo podía hacer, pero claro que lo podía hacer. Pero no le promete eso, le promete la venida de Cristo como consuelo. Entonces lo que Dios nunca prometió, ausencia de problemas. No lo prometió nunca. Nunca prometió éxito material garantizado. A algunos les va a ir mejor, otros vamos a estar con lo justo. Dios dirá quién. Algunos vamos a raspar la olla, digamos, vamos a comer el arroz del fondo ahí, el arroz negrito. Es la voluntad de Dios, listo, la aceptamos. A otro le irá mejor económicamente, qué lindo. Pero no prometió éxito material a nadie. No prometió una vida cómoda. No lo prometió, no lo dice acá. Cuando alguien pone su fe en eso, en la ausencia de problemas, en lo material, en la vida cómoda, tarde o temprano se desilusiona. Y ahí comienza el retroceso. ¿Por qué se desilusiona? Porque Dios nunca lo prometió. Entonces no es fe, porque no hay una promesa de Dios. Estos no se desilusionaron porque Dios lo prometió.
el que ya estaba como casi muerto. Muerto él, ella estéril. Imagínate humanamente, voy a decir, no va a funcionar. Pero Dios dice, sí, tranquilo. Eso es fe. Fe en la palabra bendita de Dios. Amén. Si no, lo más posible es que nos volvamos atrás. Yo no sé, no lo voy a decir porque por ahí me equivoco. No sé si bíblicamente nosotros seremos perseguidos o no en los últimos tiempos, no lo sé. Pero fíjese usted que Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dijo, en cuanto a la venida del Señor, dice, no se dejen desviar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Puede ser que le veamos la cara al anticristo y les digo algo, no creo que nos vaya bien, ¿eh? Tiene que ser más optimista, pastor. No, fe no es optimismo. ¿En serio? ¿Qué quieren que les mienta? Les miento, no hay problema. Yo no quiero, a ver, que me hago el héroe, no. El primer piedrazo sabe cómo corro, obvio. Nadie quiere, pero no sabemos. Muchos estudiosos profundos de la Biblia dicen que ¿por qué nosotros vamos a tener privilegios que ellos no estuvieron? Si ellos fueron perseguidos, dice, ¿por qué nosotros vamos a...? No lo aseguro, ni lo quito. Dios quiera que no. Dios quiera que Cristo venga mañana y nos vayamos todos. Pero bueno, esa es mi intención, no es fe. Amén.